Y esa es la tendencia. Es la tendencia por una serie de factores que nosotros no manejamos, que lo que hacen es generar, doctor Velilla, incertidumbre. Y por eso nuestra gestión tiene que ser una gestión basada en el conocimiento, que nos permita simular, que nos permita modelar esos escenarios hacia el futuro y tomar unas medidas preventivas frente a lo que puede pasar, por ejemplo, con el cambio climático y su relación con los páramos en el caso de Bogotá. Es decir, que tenemos que pasar de lo reactivo y lo proactivo. Y es indispensable también cambiar algo, y aquí estamos hablando de cambios, estamos hablando de la necesidad de pensar diferente en las instituciones. Si nosotros no somos capaces de superar la insularidad de las instituciones y hacer que se articulen, que colaboren y que compartan recursos, realmente yo creo que vamos a tener unos problemas muy graves en el manejo del territorio. Y termino tal vez repitiendo, para dejar el mensaje claro, que aquí se han planteado dos conceptos fundamentales que lo que hacen es proveer como un marco integrador para manejar los recursos naturales, el medio ambiente, en beneficio de la sociedad, y es la necesidad de formular políticas públicas que incorporen los elementos de la complejidad y de la visión sistémica para la prestación de los servicios públicos. Y yo dejo allí. Muchas gracias. Gracias. Yo espero que realmente después de esta exposición también del doctor Bull, donde hay tantas cosas que destacar, porque el agua inclusive ha sido declarado como derecho humano. Entonces, y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de este tema de la privatización del agua? Y una segunda pregunta, un tema que se está debatiendo tanto en el país sobre lo que es la venta del agua en bloque. ¿Qué opinión tienen ustedes dos al respecto? ¿Quieres que empiece? Bueno, pues digamos, desde luego que hay que reconocer que el agua en el mundo, el acceso al agua se está convirtiendo casi ya de una forma general en un derecho fundamental. En Colombia yo creo que todavía no se ha madurado ese concepto en forma definitiva, hasta donde entiendo yo desde mi ignorancia jurídica. Sí. No, tiene razón. Sí. Pero me parece muy importante entender también que ese derecho al agua, por extensión, implica la necesidad de conservarla. Es decir, de hablar de lo que yo estaba, de tomar en cuenta lo que yo estaba hablando, la necesidad de conservar los ecosistemas que son los que producen el agua. Porque no podemos hablar de un derecho al agua potable si no se hace la tarea de conservar el nacimiento y la regulación del agua. Entonces yo diría que por extensión el tema de la conservación está implícito en el derecho fundamental al agua. En ese carácter de derecho fundamental, y como lo señalaba también antes el doctor Velilla, el agua en Colombia, o no sé si fue el doctor Marino o los dos, el agua en Colombia no es una mercancía, creo que fue Marino el que señaló eso, es un bien público. Yo creo que en ese sentido el manejo del agua corresponde al Estado. Es diferente que pueda hacerlo, el manejo es muy complejo, tiene diferentes partes, diferentes componentes, que parte de ese manejo del agua se pueda hacer a través de asociaciones público-privadas o por empresas privadas
pero yo creo que el control del agua como bien público y vital para el funcionamiento de la sociedad y de la vida de todos nosotros es una responsabilidad indelegable del Estado. Y me parece también que hay ciertos elementos, como por ejemplo el famoso mínimo gratuito, que corresponden con ese derecho al agua potable. Entonces yo creo que eso es algo que realmente hay que tener en cuenta. Sobre la venta de agua en bloque yo diría lo siguiente, y voy a referirme nuevamente al caso aquí cercano de la Sabana de Bogotá. Hoy en día, si yo no estoy mal, la empresa de Acueducto de Bogotá le vende agua en bloque como a unos 13 municipios o algo así. Y me parece que eso va en contra de que los municipios tengan una responsabilidad y una autonomía en el manejo del problema del agua. Me explico. Supónganse ustedes, mire, ahorita pasó, hace una semana, estuvimos con un riesgo de quedarnos sin agua porque se rompieron 2 guayas en la represa de San Rafael. 2 guayas. Yo creo, y me atrevo a decir eso, obviamente digo nuevamente desde mi ignorancia del derecho, que los municipios tienen una obligación en cuanto a tratar de ser autosuficientes en materia de desarrollar sus propias fuentes de agua. Lo cual no quiere decir que no las puedan complementar con otras, pero sí tiene que haber un elemento preventivo muy fuerte, y no que si, esperemos que no suceda así, que si no se les puede vender agua, entre otras cosas, por el problema del concepto de excedencia. Pensamos que todavía tenemos mucha agua y que falta desarrollar Sumapaz y no sé qué, pero se nos están olvidando varias cosas. Primero, el tema de la calidad, porque, repito, la calidad del agua en toda la región se ha deteriorado de una forma tremenda con los malos usos del suelo, la falta de control del uso del suelo. Y en segundo lugar, porque estamos enfrentados a esta incertidumbre del cambio climático. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya hay algunos estudios adelantados, como el programa que ha investigado eso, el PRIC, que tienen escenarios a diferentes años, y digamos, en términos generales, lo que dice es que ciertas zonas, como por ejemplo la de los cerros del oriente de Bogotá, donde están los páramos, tanto de Sumapaz como de Chingaza, van a disminuir en precipitación. Y yo les decía cómo en las mediciones que se han hecho de la precipitación entre el año 80 y hoy, pues se ha bajado la lluvia 700 milímetros. Entonces, ese panorama de seguridad sobre el agua, esa confianza que teníamos nosotros en que nuestros páramos son inagotables, es una cosa que hay que mirarla con un grano de arena y una duda. Y me parece, más que un grano, yo diría que ya esto es como una cuestión bastante clara. Y me parece también que en ese sentido la generación de fuentes de agua alternas, que pueden ser preventivas de situaciones muy graves, la habilitación, por ejemplo, de las aguas de las quebradas. Fíjense lo que pasó con lo de Manizales, por ejemplo, cuando se dañó el acueducto. La gente volvió a las quebradas, volvieron a usar el agua de las quebradas, a pesar de que estaba tremendamente contaminada. Yo sí creo que hay que, vuelvo a decirlo, generar una gestión proactiva y preventiva, y que cada municipio no dependa de que el acueducto de Bogotá le pueda vender agua, sino que haya una capacidad propia de abastecer a su población, sobre todo en épocas
de eventuales crisis y eventuales problemas. Diría eso, doctor Marco Antonio. Gracias, doctor. Yo diría que la sentencia a propósito del río Bogotá, que claramente es un hito en la dirección, lo que está hablando el doctor Ernesto, de hacer una gestión integrada del agua y el territorio, o sea, de entender que estos son problemas interrelacionados, profundamente interrelacionados. Nos trae al tema de cómo reconstruir los circuitos de información y conocimiento que alimentan la política pública. Colombia en buena parte del siglo XX, más allá de lo que podríamos creer, pero en realidad tuvo circuitos, funcionando los circuitos entre la academia, entre la generación de conocimiento, la información y la política pública y los proyectos públicos. La Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, la UIS, universidades regionales muy importantes, generando conocimiento sobre el territorio y ese conocimiento consumido para la formación de políticas y proyectos públicos. Eso es fundamental, realmente una sociedad necesita ese circuito entre la academia o lo que sea de donde se genera el conocimiento y la información con la política y los proyectos públicos. Ese circuito tiene que estar funcionando. Cuando se rompe ese circuito, pues realmente la política pública es muy pobre. Y eso es lo que nos ocurre hace unos años. Realmente se hacen proyectos en carreteras, se hacen proyectos de infraestructura, etcétera, pero la cadena, la relación con los generadores de conocimiento se ha debilitado o en algunos casos se ha perdido. Porque las instituciones, más allá de las estructuras institucionales y de la legislación y de los esquemas, las instituciones son ante todo hábitos mentales y circuitos de conocimiento y circuitos de información y conocimiento. Las instituciones son hábitos mentales, esto no lo dije yo, y las instituciones son circuitos de información y conocimiento. Entonces, es en esa perspectiva el reconstruir esos circuitos y esas relaciones entre el conocimiento y la política pública y los proyectos públicos permite una respuesta individualizada, específica a este tema que se está planteando, como lo que dijo el doctor Ernesto. Los temas de agua son muy regionales y muy locales. O sea, hay unos temas globales y hay otros que son muy regionales y muy locales. Entonces, cada región necesita tener todo eso funcionando. Entonces, si a mí me preguntan el tema del agua en bloque, es un tema muy importante. Primera cosa sobre el agua en bloque, no le pongamos la palabra venta, porque el agua en Colombia no es un commodity. Y es fundamental, es un bien de dominio público, las aguas son de dominio público. Nos lo dijo el venerable Código Civil, nos lo dijo el venerable Código de Recursos Naturales. Para mí, en muchos aspectos, perdón, esto lo digo pasito, en muchos aspectos más importantes que la Constitución. Uno tiene que entender cuándo hay un derecho tan bien nacido que está por encima de todo. Entonces, ese derecho bien nacido sigue siendo nuestro faro. Entonces, agua en bloque, fundamental el tema de los excedentes. O sea,
tiene cada región que hacer sus estudios de balance hídrico, la oferta y la demanda de agua y los usos de agua, para decidir si puede, si hay excedentes para vender en bloque, para suministrar en bloque, para hacer contratos de suministro de grandes volúmenes de agua. Esa es una referencia. Y la otra, que explica mejor el doctor Ernesto que cualquiera otro, y más que yo, es dónde está, cómo estamos manejando la fábrica de agua, donde se fabrica el agua, que no es en la planta de tratamiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un tema serio, trascendental, importantísimo. Una decisión, se adoptó una resolución del Ministerio del Medio Ambiente el 31 de enero de este año, con más impacto que casi cualquier otra cosa en nuestra vida y en nuestro futuro: el sustraer el 61% de la reserva protectora, productora de la cuenca alta del río Bogotá. ¿Cuánto es eso? Son 161.000 hectáreas. Es un poco paradójico que salió la sentencia y por los mismos días estaba saliendo esta resolución. Entonces, nuevamente, el tema de del suministro de contratos de suministro de grandes volúmenes de agua va a estar muy relacionado con los estudios de balance hídrico, con el seguimiento a este tema, y también qué obligaciones, qué cargas se le imponen a ese contratista que va a distribuir el agua, que va a hacer contratos de provisión del servicio de agua. ¿Qué obligaciones, qué responsabilidades se le imponen a ese contratista en relación con la protección de la cuenca? Y volvemos a lo que también el doctor Velilla planteaba muy bien. Digamos, hay casos en que lo mejor es la escala, hay casos en que que la solución es más local. Yo, por ejemplo, y esto lo digo de una manera tímida, porque lo digo lo que voy a decir lo voy a decir sin absoluta seguridad ni nada, pero a primera vista yo no he sido entusiasta de la crítica reiterada, fuerte, que le hacen los estudios del Banco Mundial y del BID, de los organismos multilaterales, al hecho de que Colombia tenga en el sector rural 12.000 pequeños proveedores de agua. Yo no, yo eso no lo veo. Ellos lo llaman la atomización. Yo, de una forma tímida, respetuosa, porque no he estudiado a profundidad el tema, pero yo pienso, digo, ojalá Colombia tuviera 12.000 juntas de agua, porque en el sector rural es muy distinto el problema de las grandes metrópolis, de las grandes concentraciones de población. En el sector rural lo que necesitamos es que la gente que está ahí maneje el agua con un sentido de microcuenca, de protección de su microcuenca. Entonces, mejor, para mí, mejor, ojalá Colombia tuviera esos 12.000, sería un capital social increíble. Lo que habría es que fortalecer esas 12.000 juntas con toda la cultura y el conocimiento que permita proteger esas microcuencas. Entonces, digo, todo esto requiere contexto y requiere análisis de la situación específica de cada caso. Siempre, insisto en el tema que planteé inicialmente, de que es distinto el uso compartido de las infraestructuras a el recurso mismo. O sea, para que alguien pueda pedir acceso a una infraestructura, a una tubería, a una red
a una red, tiene que tener el título sobre el recurso. Entonces, en este sentido, sí quiero llamar la atención sobre un tema preocupante, y es que las autoridades de regulación o supervisión de temas de competencia, por ejemplo, o autoridades de regulación o supervisión de servicios públicos, sustituyan o intenten sustituir a las autoridades ambientales, que son las que tienen la información y el conocimiento para gestionar el recurso.